Y los que nos quedamos, ¿estamos listos? ¿Preparados para aprender? Con toda la disposición del mundo, porque gracias a Dios no dependemos de un gran orador, sino de una gran palabra. La palabra es la buena. Entonces, si estamos atentos a la palabra, vamos a ser edificados en la fe. Es que atentos y a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta ocasión. ¿Dónde vamos a abrir nuestra Biblia? En Mateo 21, exactamente. Les preguntaba al inicio de la reunión, ¿cuáles son los impedimentos que existen para entrar al reino de Dios? O sea, ¿qué cosas pueden impedirnos entrar al reino de Dios? Esa era la pregunta inicial. Hoy vamos a platicar acerca de eso, ¿no? Y desde la perspectiva de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aquí el que está hablando es Jesús. Y Él nos va a enseñar cuáles son los impedimentos que Él veía en las personas que lo habían rechazado y nos especifica cuáles son los impedimentos para entrar al reino de Dios. Es que hay que estar atentos, ¿verdad? Para comenzar con una introducción, como antecedente, si ustedes revisan el capítulo 21, desde el inicio, tenemos la entrada triunfal. ¿Se acuerdan de eso? Platicamos un poquito de eso la semana pasada y les decía, recuerdan que el sumo sacerdote tenía que apartar el cordero para celebrar la Pascua desde el día 10 del mes de Aviv. Ese cordero iba a ser sacrificado en el día 14. Ok. Entonces, lo que sucedió pasados los años, ya en la época de Jesús, porque esa indicación de la Pascua la tenemos desde Moisés, ¿no? Aquí ya estamos en la época de Jesús. ¿Y saben lo que hacían ellos? El día 9, el sumo sacerdote escogía el cordero que iba a ser inmolado en la Pascua. El día 9, ¿ok? O sea, un sábado. El día 10 del mes de Aviv, en una procesión dirigida por los sacerdotes y vista por la gente, celebrada por la gente, en una procesión entraban con ese cordero por las puertas de Jerusalén. Y ese cordero estaba en Jerusalén desde el día 10 hasta el día 14 en que era inmolado. ¿Y se acuerdan ustedes que hablamos del paralelismo que había entre Jesús y ese cordero? Porque justamente ese día en que el sumo sacerdote hacía la procesión para meter al cordero a Jerusalén, ese mismo día Jesús entró a Jerusalén en lo que se llama la entrada triunfal de Jerusalén. Jesús entra como el cordero pascual. Luego sucedía algo más. En cuanto el cordero era llevado al templo, entonces un cuerpo de sacerdotes que estaban dedicados a eso, que eran señalados para eso, examinaba el cordero que había escogido el sumo sacerdote, lo examinaban para ver si realmente no tenía defecto. Entonces un cuerpo de sacerdotes lo examinaba. Y quiero preguntarles, ustedes que han leído la Biblia, ¿qué sucedió en esa semana después de que Jesús entró a Jerusalén y antes del día de la Pascua? ¿Qué sucedió esos días en Jerusalén? Que los sumos sacerdotes estaban examinando a Jesús con pruebas difíciles, queriendo probarlo. Estaban examinándolo, sin saber ellos, estaban examinando al cordero que sería inmolado por nosotros. Y no le encontraron falla alguna, hasta que ya tuvieron que quedarse callados. Pero una de esas pruebas de estos líderes religiosos es la que provocó que Jesús dijera 3 parábolas que vamos a estudiar hoy. Una prueba de estos personajes. ¿De qué personajes estamos hablando? En el versículo 23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Quiénes vinieron a probar a Jesús?
los principales sacerdotes y los ancianos. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Eran miembros del Sanedrín. El Sanedrín era una, ¿cómo se le llama? Una figura del Estado de Israel que se refiere a las personas que gobernaban en dos aspectos principalmente, en el aspecto religioso y en el aspecto político o gubernamental, ¿verdad? Al pueblo. Eran la máxima autoridad religiosa y política del pueblo, el Sanedrín. Y el Sanedrín estaba compuesto por 70 líderes más uno, 71. ¿Por qué más uno? Porque eran 70 líderes de la nación, incluidos sacerdotes y ancianos del pueblo, 70 líderes, más el sumo sacerdote en turno. 71 personas componían el Sanedrín. Y aquí tenemos a un grupo que no eran seguramente los 71, pero algunos de ellos, principales sacerdotes, sí, ancianos. Eran gente encargada pues de dirigir a los israelitas, y en este caso eran el gobierno de Jerusalén, el gobierno interno de Jerusalén. Ellos son los que vinieron a Jesús para preguntarle, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿A qué cosas se refiere? Bueno, ¿qué pasó en el versículo 21? A la entrada triunfal. ¿Qué sucedió en el versículo 12? A la purificación del templo. Ellos le dijeron, ¿con qué autoridad entraste a Jerusalén de esta manera? Y permitiste que la gente te cantara, Hosana, Hosana. ¿Con qué autoridad? ¿Y con qué autoridad echaste a los vendedores del templo? ¿Con qué autoridad lo hiciste? ¿Ok? Y entonces Jesús les responde con otra pregunta y les dice, bueno, si ustedes me responden a la pregunta que les voy a hacer, entonces yo les respondo esta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si ustedes me responden esa, les respondo esta pregunta. Y ellos decían, híjoles, si decimos que era el bautismo de Juan era del cielo, nos va a decir, ¿y por qué no creyeron en Juan? Y si decimos era de los hombres, tenemos miedo porque el pueblo tiene a Juan por profeta. Y entonces, ¿qué le respondieron a Jesús? Le dijeron, no sabemos. Pues entonces yo tampoco les digo. ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Yo tampoco les digo. Pero Jesús les refirió 3 parábolas. 3 parábolas en las que Jesús les responde a estos líderes religiosos. Estas parábolas, en estas 3, Jesús se está refiriendo específicamente a ellos. Aunque claro, también puede aplicar a todo aquel que se pueda poner el saco. Pero aquí Jesús está hablándole directamente a estos líderes religiosos y políticos. ¿Ok? Vamos a ver qué les dice Jesús a través de estas 3 parábolas. Son 3, fíjense, tenemos la primera parábola y ustedes seguramente las han estudiado. La primera es la parábola de los 2 hijos. La segunda es la parábola de los labradores malvados. Y la tercera, la parábola de la fiesta de bodas. En estas 3 parábolas Jesús le responde a los fariseos. Están aplicadas directamente a ellos. ¿Listos para aprender? Ahora, para que quedemos bien claros y sepamos qué estamos haciendo, acuérdense que en Aprendiendo Juntos, así como en las predicaciones, aprendemos tips de cómo podemos interpretar la Biblia correctamente. Y ustedes saben cuáles son las herramientas hermenéuticas para interpretar las parábolas. ¿Cómo se interpretan las parábolas? Primero hay que identificar qué son las parábolas. Las parábolas son alegorías que Jesús decía, o sea, ilustraciones, pero que tenían como característica que Jesús utilizaba elementos de la vida cotidiana real en donde él estaba, cosas de la vida cotidiana que la gente conocía perfectamente bien, y las utilizaba como una ilustración para dar una verdad espiritual. Fíjense bien, no muchas verdades espirituales, sino una.
Eso quiere decir, tenemos que identificar cuál es la verdad espiritual de la parábola para que todos los personajes y todos los elementos de la parábola los anclemos al significado de esa parábola, al mensaje principal de la parábola. Muchas personas fallan en la interpretación de parábolas porque quieren darle a cada personaje o a cada elemento de la parábola una aplicación diferente y se van del significado. Ya la regaron, ya se fueron lejos. Tenemos que ver cuál es el significado, cuál es la enseñanza principal de esa parábola y todos los elementos de la parábola, subyugarlos a ese elemento, a ese significado. ¿Está bien? Ahora, una cosa que ya nos ayudó aquí es saber a quién están dedicadas estas tres parábolas. ¿A quién? A los líderes religiosos, a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo que le estaban preguntando a Jesús y que lo estaban probando. A ellos están dedicadas estas tres parábolas. ¿Está bien? Eso ya nos ayuda mucho. Ahora vamos a verlas y a ver qué es lo que encontramos en ellas. ¿Qué es lo que Jesús les quiere decir a ellos a través de estas parábolas? ¿Estamos listos? La primera parábola, del 28 en adelante, la parábola de los dos hijos. Recuerden a quién se la está refiriendo Jesús. Eso nos va a ayudar a interpretarla bien fácil. ¿Sale? Pero ¿qué os parece? Bien, se acaba de decirles, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Ahí les va una enseñanza. ¿Se dan cuenta cómo les sigue hablando a ellos? A los que le preguntaron. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Se dan cuenta de a quién le está hablando esto? Entonces, ¿a quién representa el hijo que dijo primero no, pero después, palabra clave, arrepentido fue? O sea, primero dijo no, pero luego se arrepintió y fue. ¿A quién se está refiriendo Jesús? A los pecadores, ¿verdad? Publicanos, rameras, porque se arrepintieron y creyeron. Pero ¿qué sucedió con los otros? Dijeron que sí, siempre dicen que sí, pero no hacen la voluntad de Dios. ¿A quién se está refiriendo? A los líderes de los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, a esos líderes que se creían mucho. Ahora viene la explicación de Jesús. Ahí viene la explicación, versículo 32. Esta es la explicación y la aplicación de la parábola. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Jesús? Porque vino a vosotros Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Vino Juan el Bautista en camino de justicia y no le creísteis. Aquí Jesús está diciendo cuál es la razón por la que ellos no iban a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no creyeron. Y no creyeron a lo que Juan vino a anunciar. Juan vino a anunciar en camino de justicia. Eso quiere decir en un camino correcto. Fue enviado por Dios. ¿Qué es lo que anunciaba Juan el Bautista? El arrepentimiento, predicaba el arrepentimiento porque anunciaba que detrás de él venía el Mesías. Él estaba preparando el camino para el Mesías. Eso quiere decir, aquellos que escuchaban a Juan estaban preparando su camino para cuando Jesús viniera. Pero aquellos que se negaron a escuchar a Juan, ¿qué sucede? No estaban preparados para aceptar al Mesías. En otras palabras, aquellos que no escucharon a Juan no podían creer en Jesús. Así de simple.
No creyeron. Aquí dice entonces, ¿por qué ustedes no creyeron? Pero los publicanos y las rameras, ¿qué? Creyeron. Ahí está la diferencia. Ellos sí le creyeron a Juan y estuvieron preparados para recibirme. Entonces ellos sí creyeron. Y vosotros, viendo esto, viendo que ellos estaban acercándose, ustedes ¿qué? No os arrepentisteis. Aquí la palabra arrepentisteis es interesante porque no es la palabra metanoia, que significa cambio de mente, que es la palabra más común que utiliza la Biblia para arrepentimiento. Aquí no utiliza esta palabra. Aquí la palabra es otra que significa sentir pesar, sentir un lamento, lamentarse por la situación. Entonces les está diciendo Jesús, ustedes que vieron a otros que estaban creyendo, no sintieron pesar alguno y para después creerle, o sea, se quedaron sin creer. No sintieron pesar para después creer. No se arrepintieron para poder creer. Es que nos queda muy claro que la primera razón por la que estos líderes religiosos, miembros del Sanedrín, representantes religiosos de Israel, no entrarían al reino de Dios. Esos representantes religiosos que todo el mundo pensaría, ellos van primero al reino de Dios, ellos van primero, porque son gente muy consagrada, muy conocedora de la ley. Ellos no iban a entrar. ¿Por qué? Porque no creyeron. Nosotros podemos conocer mucho, Estos eran gente erudita en la palabra de Dios, conocedores de la palabra de Dios, pero no creyeron. ¿Qué significa creer? Significa que la información que recibes la conviertes en tu convicción de vida. La asumes como tu convicción de tal manera que te cambia tu vida, te cambia tu conducta. Si lo que crees no te cambia tu vida, ¿qué significa? Que realmente no lo has creído. Es información que se queda en tu mente, pero no afecta tu voluntad. No has creído. ¿Y cuánta gente tenemos en la iglesia y en las iglesias que conoce mucha Biblia, pero que no ha creído? Y este es el ejemplo de estos líderes religiosos que eran sumamente conocedores de la ley, pero no creyeron. Juan anunciaba a Jesús. Al no creer a Juan, estos no creían en Jesús. Primera razón entonces para no entrar al reino de los cielos, no creer. Qué interesante, porque no tiene que ver con no conocer. Puedes conocer el camino. A lo mejor conoces muy bien el evangelio. Si yo te pido que me definas el evangelio, me lo van a decir. Aquí hay muchas personas que se lo saben de memoria. Y si les pregunto, a ver, ¿sabes el evangelio? Sí, mira, el evangelio dice esto y se lo saben, pero no lo creen. El evangelio no los ha cambiado a ellos. Y si no lo creen, por más que se lo sepan, no van a ser salvos. No son salvos. Hasta que se arrepientan y crean. ¿Está bien? Ahora, Jesús sigue con la siguiente parábola, la segunda parábola. ¿Por qué sigue Jesús? Bueno, porque solamente aquí trató con un asunto. El primer asunto con el que Jesús trata es decirles que no creyeron. Cuando alguien no cree, ¿qué sucede? Se nota en su estilo de vida. Jesús tiene que enseñar eso en la siguiente parábola. Vamos a leerla. Es la parábola de los labradores malvados. Entonces Jesús sigue con el tema, ya que los que de verdad creen, lo demuestran. Y aquí estas personas estaban demostrando que no creían. Vamos a ver la parábola, ¿les parece bien? Versículo 33. Oíd otra parábola. Le está hablando al mismo grupo de personas, ¿verdad? Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos.
Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Desde aquí ya nos damos cuenta de a quién se hace referencia, ¿no? Porque ¿a quiénes mataron? ¿A quiénes apedrearon? A los siervos que envió el padre de familia, o sea, a los profetas. Y los profetas fueron matados principalmente por el mismo pueblo de Israel, que no creía en los profetas de Dios. Entonces, eso es. Versículo 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera, o sea, los golpearon, los mataron y apedrearon. Versículo 37. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. ¿A quién se está refiriendo? ¿Ya lo vieron? Mas los labradores, ¿quiénes son estos? ¿A quién se está refiriendo Jesús aquí? Y ancianos del pueblo. Cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos, ¿qué? Destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús está aquí refiriéndose a una parábola de los salmos, a un salmo, una profecía del Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién es esa piedra desechada? Jesucristo. ¿Quiénes lo desecharon? Ahí está. Ajá. Pero Él ha venido a ser la piedra angular, o sea, la piedra más importante de toda la construcción. La piedra que si la quitas, toda la construcción se viene abajo. La piedra más importante. Y además, el que tiene toda la autoridad, porque el padre de familia, ¿qué es lo que iba a hacer? Destruir a los malos sin misericordia. Esto es algo que hay que asumir dentro de la parábola. Este personaje tiene la capacidad de destruir a los malos. Y después de eso, ¿qué? Darle su viña a otros. Y ahí viene el versículo que aprendimos. Por tanto os digo, esta es la aplicación de la parábola. ¿Ok? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quiénes? De esos líderes de Israel. Y esos líderes de Israel representan a la nación de Israel. Porque toda la nación es como sus líderes. Lamentablemente. Si dicen: ustedes son de la iglesia de Ramón, ¿no? Y van a contarles todos los defectos del pastor Ramón, sí, pues se parecen al pastor. Sí, pues lamentablemente sí, así es. Toda congregación se parece a su pastor. Los líderes religiosos representan a Israel. Y entonces dice: será quitado de vosotros y será dado a gente, y aquí la palabra gente es la palabra etnos. Grupos de personas, grupos étnicos. Será dado grupos de personas que produzca los frutos de él. Que produzca los frutos de ¿qué? Del reino de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros hemos creído el reino de Dios, hemos creído al evangelio, si hemos creído, ¿cómo se va a notar que creímos? Estamos dando los frutos que el reino de Dios demanda. Eso quiere decir, si recibiste algo, se supone que está dando frutos que corresponden a eso mismo que recibiste.
Si recibiste el reino de Dios, se tiene que notar en tu estilo de vida. Y en este caso, en un estilo de vida que está, ¿qué? ¿Qué tiene que ver aquí? Dice que el Señor, padre de familia, arrendó su viña a estos labradores y venía a cobrar el fruto, esperaba un fruto. ¿Y estos qué hicieron? Mataron a los enviados. Entonces, ¿qué hace aquí el Señor? Mata a estos, los elimina y da su viña a alguien que sí produzca el fruto esperado. ¿Cuál es el fruto esperado? Si a los que no obedecieron el Señor los desmenuzó, los destruyó, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que espera? ¿Cuál es el fruto correcto de aquellos que sí están en el reino de Dios? Son gente que se somete al señorío de Cristo. ¿Cuál es el fruto que se espera de un creyente? Que se someta al señorío de Cristo. Que sepa que Cristo es su Señor y por lo tanto va a obedecer al Señor en todas sus demandas. Ese es el fruto que se espera de un creyente, de alguien que se supone creyó al Evangelio. Un creyente se somete al señorío de Cristo. Un no creyente no se somete al señorío de Cristo. ¿Y qué va a pasar con ese? Va a ser, se le va a quitar, ¿verdad? En ese caso de ellos, les sería quitado el reino de Dios para dárselo a alguien que sí dé fruto de él. Si alguien no está dando el fruto del reino de Dios, simplemente no lo merece y entonces le será quitado. Y le es dado a quienes, a los que sí producen ese fruto. La autoridad de Jesús como Hijo de Dios, como Mesías, Él con su autoridad desmenuzará a cualquiera que esté contra de Él. Tiene toda la autoridad para hacerlo. Pero Él también tiene la autoridad para demandar ese fruto de aquellos que se dicen creer. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús entonces? En la primera parábola dijo, no han creído. ¿Por qué no van al reino de Dios? Porque no han creído. Segunda parábola, ¿por qué no van al reino de Dios? Porque no se les ve fruto. Y eso implica que no han creído. El fruto te dice que una persona ha creído o no. ¿Y cuál es el fruto que se espera? Obediencia, o sea, sujeción total al señorío de Cristo sobre su vida. ¿Cómo se ve que alguien está sujeto al señorío de Cristo? Sí, porque lleva una vida obediente al Evangelio, obediente a la sana doctrina. Si no es obediente a la sana doctrina, ¿qué significa? No es un creyente. Por lo tanto, no recibe el reino de Dios. Muy bien. Y bien, viene la tercera parábola. La parábola de la fiesta de bodas. Tenemos que hacer una aclaración aquí. Hay una parábola similar en Lucas 14, que también habla de una fiesta de bodas. Sin embargo, aquí nos dice que esta fiesta de bodas, versículo 2, la organizó un rey. En cambio, en la de Lucas la organizó un padre de familia. Entonces, realmente, aunque hay algunas cosas similares en esta parábola, sus diferencias son mayores. Por eso no estamos hablando de la misma parábola. Solamente como aclaración, esta parábola de Mateo 22 y la de Lucas 14 no son iguales. O sea, tiene más diferencias que similitudes. Empezando por esta que les digo, ¿no? El que organizó la fiesta aquí es el rey. Allá es un padre de familia. Además, aquí los convidados no quisieron ir. En cambio, en el otro pusieron pretextos para ir. Y en una parábola él los manda a matar a todos, en otra parábola no, y en fin, hay diferencias entre una y otra. Vamos a leerla para que veamos cuáles son las características de esta parábola o el contenido de la parábola. Vamos bien, versículo 22, capítulo 22, versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, les volvió a hablar a los mismos, ¿sí? Entonces, tercera parábola hablada a los mismos líderes religiosos. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo
y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Fíjense, allá pusieron, en la otra parábola de Lucas pusieron pretextos. No es que estoy arreglando esto, es que pusieron pretextos. Aquí, ¿qué dice? No quisieron, simple, no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas de mi hijo. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Algo similar a la parábola anterior. Al oírlo el rey se enojó. Ahora fíjense lo que sigue. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Para aquellos que digan, ¿no? O sea, que aquí está refiriéndose al juicio que vendrá sobre los que no creen. Ni modo. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, ¿qué? No eran dignos. Primera indicación. Los que fueron convidados originalmente, ¿quiénes eran? El pueblo de Israel, los judíos, incluidos sus líderes religiosos. Ellos fueron primeramente invitados. Pero ¿qué sucede aquí? No eran dignos. Por eso no quisieron. No eran dignos. Esta palabra es muy interesante. Es la palabra asios, que significa alguien que es merecedor de algo, que cumple con un requisito, alguien que aplica para recibir un beneficio. No eran dignos, o sea, no aplicaron, no cumplieron las aplicaciones, ¿verdad?, para el beneficio que iban a recibir. No aplicaron, no reciben. Es como cuando vas a pedir un beneficio al gobierno y dices, bueno, los requisitos son tal edad o tal condición económica, en fin, para poder recibir el beneficio es esto y esto. Bueno, eso es en otros gobiernos, ¿eh? En el de hoy dan a todo el mundo. Pero bueno, siempre debe haber algunas condiciones. Eso significa digno, alguien que aplica para un beneficio. Y aquí dice, estos no eran dignos, por lo tanto no aplican para recibir el reino de Dios. Versículo 9, id pues a las aldeas, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿A dónde iban a buscar? A las salidas de los caminos, para invitar gente y que vinieran. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ah, caray, vestido de boda. Había una condición, alguna etiqueta, ¿no? Tenía que ser vestidos de alguna manera, vestidos de bodas. Ahora, lo interesante era esto. Los que fueron convidados a estas bodas, los fueron a llamar a los caminos. No era una invitación previa, eso quiere decir, ellos no se habían podido preparar con su ropa. ¿Qué significa esto? Que en este caso, como en algunos casos, según la cultura nos enseña, el rey mismo proveía las vestiduras. Entonces, cuando la gente llegaba, se le daba la vestidura para que se vistieran todos de bodas. Si esta persona que recibió esa vestidura de parte del rey no la traía puesta, ¿qué significa? Si fue invitado, entró. ¿Qué significa que no se la puso? Es un acto de rebeldía, es un acto de desprecio hacia el quien lo invitó, hacia el padre y su hijo, hacia el rey y su hijo. Era un acto de desprecio y de rebeldía total. Y entonces, seguimos leyendo, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera,
allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí viene la aplicación. ¿Por qué? Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados significa, la palabra llamados es la palabra kletos, significa invitados, llamados a estar cerca. Muchos son invitados, pocos son escogidos. La palabra eclectos, que significa elegidos, significa seleccionados. Muchos son invitados, pocos son seleccionados. ¿Se notan de la situación? Muchos contra pocos. Muchos son invitados, pocos son seleccionados. Ahora, ¿quiénes son los que son seleccionados? Aquellos que aplican para recibir el beneficio. Son dignos, aplican. Los invitados, pero que no son seleccionados, son los que no aplican para recibir el beneficio. ¿Por qué los líderes religiosos del Sanedrín no entrarían al reino de Dios? Porque no aplicaron como escogidos. No aplicaban como escogidos de Dios. No eran dignos. No aplicaron. ¿Y por qué no aplicaron? Por las razones de las parábolas anteriores. Es que una parábola le suma a la otra. ¿Por qué no aplicaron como escogidos? Porque no llevaban el fruto que el evangelio, que el reino de Dios demanda. ¿Y por qué no demostraron ese fruto? Porque no creyeron. Así es que no aplican como escogidos de Dios. El vestido de bodas representa la condición por excelencia para aceptar la invitación gratuita de un rey y ser parte de las bodas del Hijo. No ser vestido implica que no cumples con la aplicación, no aplicas como alguien digno si no estás vestido de la gracia del Señor. ¿Qué aprendimos, hermanos, el día de hoy con estas tres parábolas? Primero, ¿qué? Primero, ¿qué? ¿Cuál es la condición para entrar al reino de Dios? Creer. Luego la segunda parábola. Cuando tú crees, realmente crees, comienzas a llevar frutos, el fruto correspondiente a esa creencia. Y si tú te arrepentiste y creíste y llevas el fruto, ¿qué significa? Aplicas, la tercera parábola, aplicas como alguien digno del reino de Dios. Ahora vamos al lado negativo. Si tú conoces mucho de Biblia, presumes de que conoces mucho, nadie te puede enseñar, sabes mucho, pero no crees, no te arrepientes y crees, y se nota que no crees. ¿Por qué? Porque no llevas el fruto en tu estilo de vida, no llevas el fruto, así es que se nota que no crees. Entonces, no aplicas para ser un escogido de Dios, no aplicas. Esto es lo que Jesús enseña en estas tres parábolas, las condiciones para entrar al reino de Dios. Las razones por las que alguien no entra al reino de Dios es no cree, no lo demuestra, por lo tanto, no aplica como escogido de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Los que sí aplican como escogido de Dios, los que con sus hechos demuestran que han creído, que se han arrepentido y han creído. Hermanos, no caigamos en la falsedad, en la maldición en la que muchas iglesias caen a lo largo de la historia, porque conforme pasan los años, muy fácilmente se cae en esta maldición, en creer que porque conozco, ya soy un escogido de Dios. No es por conocer, es por creer. Y para creer necesitas arrepentirte, lamentar tu condición pasada y entonces creer, y esa creencia demostrarla con fruto. Eso quiere decir, aplicas como un escogido de Dios. Esto es lo que Jesús enseña en estas tres parábolas. Lo aplica directamente aquí inicialmente, la aplicación es para los
líderes religiosos, pero hoy en día muchos podemos ponernos el saco. Cuidado. ¿Ok? Seamos no conocedores de la palabra, seamos creyentes. Seamos creyentes. Demostrémosle con los frutos correspondientes. ¿Ok?